El fútbol argentino cada día parece que se está devaluando más, pero esto me dirán, ¿qué tiene que ver la política nacional o la política del Estado con el fútbol argentino? ¿Tiene que ver o no? Lamento informarles a todos, pero sí, el fútbol tiene muchísimo que ver con la política y esto no es nuevo, esto va a ser toda la vida así, y no solamente la política de los clubes está involucrado, sino la política nacional de cualquier país tiene mucho que ver con el fútbol. Ahora, el punto que me quiero centrar acá es en Argentina. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Argentina se ve complicado cada día más el fútbol y qué consecuencias trae la dirigencia política en estos casos? ¿Los dirigentes toman buenas decisiones a nivel país? Bueno, si hablamos de esto podemos entrar en cada uno de los detalles y va a ser interminable entrar en todos los puntos, pero sí quiero tocar uno de los temas que más afecta a los clubes directamente, que es la economía de los países. Argentina hace rato es un país que se está cada día viniendo más a pique. Malas decisiones de los gobernantes que pasan, no solamente de este gobierno, de gobiernos anteriores, de distintos partidos políticos. Parece que todos los que vienen a Argentina vienen para mandarse cagadas y no traen nadie una solución concreta. Un país que tiene la riqueza para hacer absolutamente todo, pero es totalmente golpeada una vez y otra vez y otra vez esta nación tan hermosa como es Argentina, y eso también se ve involucrado en lo que es la economía. La economía se viene a pique, basta ver solamente los números de los últimos 20 años en el país y vemos como cada día el peso argentino, que es la moneda principal acá en Argentina, vale cada día menos. Por ejemplo, en comparación al dólar, para hacer una comparación simple, cada día Argentina va valiendo menos, y esa diferencia con el dólar, que probablemente es una de las monedas internacionales más fuertes junto con el euro, y yendo un poquito más lejos con otras monedas también como el yen y la libra, el dólar es una moneda que prácticamente se manejan todas las transferencias mundiales, ¿sí? Los jugadores se transfieren por dólares o euros dependiendo del caso, ¿sí? Ahora imagínense si la diferencia económica, si el peso vale cada día menos, imagínense los problemas que va a traer esto para los clubes argentinos para poder contratar jugadores de afuera, porque los clubes argentinos ganan plata en pesos argentinos, obviamente con algunas transferencias lo ganan en dólares y demás, que es un tema que ahora voy a tocar más en profundidad, pero lo que son las ganancias locales, entradas, socios, etcétera, etcétera, son todos pesos argentinos. El hincha paga la cuota, ¿sí?, con pesos argentinos. Entonces, a partir de ahí, esa diferencia ya te está perjudicando cada día más. Y en cuanto a lo que es los dólares, acá vamos a entrar en un punto muy particular que muy bien lo explicó Donofrio en una nota que ya la pasamos también en un video anterior, que explica muy bien por qué las transferencias son tan difíciles para los argentinos en dólar. Veamos este video que lo explica perfecto. Es difícil vivir en una Argentina donde tenés un dólar blue, como lo llaman, y un dólar oficial, porque el jugador que hizo un contrato en dólares encuentra que el dólar que está recibiendo es la mitad del otro dólar o el 70% del otro dólar, y cuando se lo pagamos se va contento porque le cumplimos y todo, pero cuando va a comprar, que no puede, pero si quisiera comprar, está comprando casi la mitad. Entonces, cualquier país limítrofe paga mejor. Paga mejor. Entonces tenés que hacer maravillas para retener. Por eso más de una vez cuando, para mí es el absurdo, te sale más barato comprar un jugador en el extranjero que en la Argentina. Porque cuando lo compras a 90. Claro. Y acá cuando tenés que comprar a un argentino dice, no, pará. 150. No me vas a dar dólar, pero dámelo a 150. Es absurdo. También es absurdo cuando vendemos, ¿no? Porque cuando vendemos nos dan también 90. Clarísimo lo que dijo Donofrio, es clarísimo. Este problema lo tienen absolutamente todos los equipos. No lo tiene solamente River, no lo tiene solamente Boca. Lo tienen todos los equipos argentinos que quieren vender. Todos los equipos argentinos que quieren comprar. Esto es simple. Vos, un jugador que tenés un patrimonio de tu club, cuando lo vendés afuera, fuera de Argentina, lo vendés al dólar oficial, ¿sí? Entonces, el dólar que te está entrando lo terminan especificando. Es muy difícil para los que están fuera de Argentina poder explicar esto, pero básicamente Argentina tiene varios tipos de cambio. Existe el cambio oficial al dólar y después existen muchos otros cambios. Entre ellos el más conocido es el dólar blue, que es el dólar, el valor real, podríamos decir. El dólar MEP, el dólar cripto. Ahora existen demasiados tipos de variantes del dólar en un país que obviamente no tiene una estabilidad económica, porque en un país serio estas cosas no pasarían, obviamente. Entonces, esas políticas que toman los gobernantes de turno, ¿sí? Por
por ejemplo, en poner cepos al dólar o en poner otras trabas, o que la brecha cambiaria entre el dólar blue y el dólar oficial sea tan grande, eso termina perjudicando claramente a los importadores exportadores, que en este caso son los clubes, ¿sí? Si vos vendés afuera, te terminan especificando ese valor y vos no te pagan al valor de turno. En este caso, por ejemplo, a día de hoy está a 250 pesos el dólar. Probablemente si ven este video dentro de un año esté 300, 400, 500, no sé a cuánto se irá. Ahora, cuando vos lo vendes, no te van a pagar al peso argentino a 250, te lo pagan al dólar oficial, que en ese caso estamos hablando que el dólar oficial son 150 pesos argentinos más o menos. Entonces fíjense toda esa diferencia que pierden. Vos vendés un jugador a 20 millones de dólares, te terminan sacando entre impuestos, entre todas las cosas, más esta diferencia que le digo, y te terminan quedando un poco más de la mitad en algunos casos, o en algunos casos quizás menos. Ahora, imagínense esto cómo influye también para comprar jugadores. Por ejemplo, en los últimos mercados de pases sonaron montones de jugadores en los últimos años. Es incontable la cantidad de veces que escuché que iba a venir Cavani a Boca, Suárez a River, Roberto Carlos a San Lorenzo, a Racing, no sé. El mercado de humo siempre estuvo, pero si nos ponemos a pensar un poco en frío eso, es prácticamente imposible que vengan estos jugadores, salvo que vengan por amor a la camiseta que se quieren vestir y demás. Ahora, imagínense pagar los sueldos que están pagando en otro país que no tiene estos problemas económicos. En otro país lo podés hacer. En un Brasil que tiene una economía mucho más estable, alguno de Brasil me va a decir, no, pero el PBI per cápita, perfecto, es incomparable la economía brasilera con la argentina en ese aspecto, está muchísimo mejor, y el que tenga dudas puede buscar 2 segundos en Google, ponerse a investigar y va a ver que la economía brasilera está mucho mejor. Pero imagínense lo que puede pagar un equipo brasilero, por ejemplo, o un equipo de la MLS, en contraposición a lo que puede pagar un equipo en Argentina con todos estos problemas. ¿Cómo le explicás al jugador que le tenés que pagar en pesos y otro poco por atrás y otro poco por acá, otro poco por allá, y que le vas a pagar con regalías y un premio? Imposible. El jugador de fuera se te espanta, dice, no papi, yo soy futbolista profesional, yo quiero ganar plata. Los futbolistas profesionales todos quieren ganar plata, a algunos les gusta más el amor al arte, el amor al fútbol, al deporte, pero la realidad es que son deportistas y viven de esto, y la plata es muy importante a la hora de tomar decisiones. Imagínense si ahora los ministros que van pasando de turno en Argentina, los gobernantes que van pasando de turno, son papeloneros, son una vergüenza, cada día son peores. Y si bien en este canal nunca nos metimos todavía en política, creo que en este caso sí va muy claro el ejemplo de las cosas que están pasando, ¿sí? Por ejemplo, hace poco tiempo asumió una nueva ministra en Argentina, después de todo lo que fue el papelón de los ministros anteriores en Argentina, no solo del gobierno de turno, sino de los últimos 20 años. Volvamos un poco el tiempo atrás y los últimos 20 o 15 años fueron realmente malos en Argentina a nivel económico. Asuman a una nueva ministra y no tiene mejor idea que hacer un chiste sobre la llegada de Borja y que no le van a liberar los dólares a River. No, eso es una vergüenza total. El país está viniendo abajo y una ministra que recién asume se pone a hacer chistes con el fútbol y que no le va a dar una ayuda para conseguir a un club liberar los dólares o no. Es una vergüenza total. Es el país de la joda, es una ridiculez este país. Cada día se viene más a pique y los gobernantes terminan arruinando al fútbol. No solo los gobernantes, no solo los dirigentes de fútbol terminan arruinando al fútbol con las pésimas decisiones organizativas, dirigenciales y demás que hacen en cuanto al fútbol, sino que también la política nacional es un desastre. O sea, todo es un desastre acá y cada día va a ser peor esto. Lamento decirlo, pero esta brecha que estamos viendo entre equipos brasileños y argentinos cada día va a ser más grande. Hasta que Argentina no tenga un poco de seriedad, sobre todo a nivel país, y después obviamente todo lo que conlleva el fútbol, va a ser muy difícil que podamos competirle mano a mano, por lo menos a nivel clubes. A nivel selecciones es otra historia, porque lo que tiene que ver con selecciones, muchas veces los jugadores que están acá ni siquiera juegan en Argentina. De hecho, si vemos la plantilla de los últimos 20 años del fútbol argentino, la gran mayoría, el 80-90% de la plantilla de la selección argentina son jugadores que juegan en Europa. Entonces eso no se mezcla tanto con lo que es propiamente el fútbol argentino, ¿sí? Ahora, la solución a qué es esto, y la verdad que no se ve un panorama muy claro en Argentina, no se ve un futuro muy alentador. Ojalá que algún día pueda cambiar. Ahora, desde mi punto de vista, no, a corto plazo por lo menos no se ve un panorama positivo, y eso lamentablemente es muy malo para todo nuestro fútbol, y también creo para el fútbol sudamericano es muy malo que Argentina no pueda competir como sí lo hacía años anteriores. Amigos, quiero que comenten este video y le dejen el like, y también si les gustó lo dejo con más video del canal. Pasen a verlo, dale.